para seguir analizando los resultados de la elección presidencial, el futuro de Chile Vamos y también de la oposición, desde el marzo del próximo año tomamos contacto con Juan Ovach, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal y también académico de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Bueno, aprovechando que estábamos viendo esa nota, ¿qué tan factible es que se vaya a vivir el presidente de la República a la moneda? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo creo que es un escenario factible. ¿Ya? Efectivamente, José Antonio Kast vive lejos de la moneda y claramente sería algo novedoso para nuestra historia republicana. Pero yo creo que aquí lo importante es preocuparnos de las medidas, de la agenda de los primeros 90 días y ver Claro. si José Antonio Kast va a lograr armar una buena coalición en base a ese proyecto político que está encabezando. Exactamente. Partamos con la primera sensación que quizás te queda después de la elección de ayer. ¿Hay algo principal que destacarías, un análisis que podrías destacar de lo que pasó ayer? Sin duda, o sea, la elección de ayer es una elección histórica. Mm. La votación que obtiene la derecha probablemente nunca ha obtenido una votación tan alta. Y se mezclan muchas cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, un fuerte voto de rechazo a lo que representa o a lo que representaba la candidatura de Janet Jara, representada por una militante comunista. Y en segundo lugar, un fuerte voto de rechazo al gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que este gobierno entró con una agenda muy refundacional que se anclaba en el borrador del texto constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre. Y eso, creo yo, que todas esas cosas se enmarcan en esta votación que obtiene histórica José Antonio Kast del 60%. Entonces también es importante ahí diferenciar cuánto del 60% es efectivamente de José Antonio Kast y cuánto del 60% es un voto rechazo al incumbente actual que está en la moneda, Gabriel Boric, y a la candidatura de Janet Jara. Con todo, uno lee a los expertos y hace análisis y uno ve que estamos frente a un nuevo clivaje, ¿no es cierto? O sea, hay un 60% que se correlaciona muy fuerte la aprobación de Kast con la aprobación, con el rechazo del texto constitucional, y por su lado el 40% de Janet Jara representa el apruebo. Entonces hay que mirar bien en detalle esta elección porque probablemente es estructural cómo se configuran las fuerzas políticas de cara al futuro. Sí, o sea, ¿crees entonces que la votación que se llevó a cabo ayer fue principalmente y de cierta forma plebiscitando al gobierno actual? ¿Y qué rol tienes también el voto en torno a materia de seguridad también, que lo hemos escuchado tanto? Sí, sin duda, las últimas elecciones se han tratado muchas, en gran medida, de un plebiscito de un análisis, de un plebiscito a los gobiernos actuales. Janet Jara tenía un piso muy bajo, o sea, recordemos que Gabriel Boric tiene una aprobación más o menos del 30% y Janet Jara logró solamente un 10% más. Entonces, sin duda, tiene que ver con eso. Y el candidato que hoy en día, o el proyecto político que mejor encarna las preocupaciones de la gente, que están en torno a seguridad, a la migración irregular y también a reactivación económica, están en José Antonio Kast. Recordemos que su campaña giró en torno a su eje y puso el acento en un gobierno de emergencia para hacerse cargo de esas urgencias que hoy en día son bien transversales en todo el país. ¿Ves que el voto obligatorio tuvo un rol importante en esta elección? Sí, el voto obligatorio es bien interesante lo que pasó, porque los primeros análisis que se hacían sobre el voto obligatorio era que todo este bolsón de gente nueva que venía a votar, este bolsón de votos, era votos que, si bien no tenían que ver con la política, era gente más moderada, ¿no es cierto? Que probablemente se iba a inclinar en primera vuelta en opciones como Evelyn Matei. Pero eso no pasó. Lo que pasó con Claro. el voto obligatorio fue que fue más que nada un voto de protesta que se reflejó en el voto de Parisi, después en segunda vuelta ese voto finalmente termina mucho más inclinado hacia la candidatura de José Antonio Kast. Entonces vemos que estas personas que están representadas en el voto obligatorio, que no irían a votar si no hubiera voto obligatorio, hay un sentimiento muy fuerte ahí de rechazo. Hay mucha todavía frustración ahí, y eso hay que mirarlo en detalle, porque recordemos que el candidato Parisi en primera vuelta, que se presenta como un candidato un poco outsider de la política tradicional, como desafiando el status quo, obtuvo el 20% de los votos.
Eso mismo te quería preguntar sobre el partido de la gente, porque en su minuto dijeron, bueno, que el partido, la definición que tenían era votar nulo, ¿no? Al parecer en esta elección eso no se cumplió. También es un escenario bien complejo para el partido de la gente, porque lo mismo le pasó en la elección anterior. Sí, bueno, aunque igual el porcentaje de votos nulos, de votos inválidos, nulo y blanco, llegó más o menos al 7%, Mm, tuvimos casi 1 millón de esos votos, el número más alto de la vuelta a la democracia. Entonces es un número alto, pero sin duda ahí tú te das cuenta que y ellos mismos lo reconocieron, los votos del Partido de la Gente no son del Partido de la Gente propiamente claro. tal, sino que se esconden muchas cosas detrás de ese voto. Es un poco las manifestaciones que veíamos en la época del estallido social, que eran inorgánicas, que respondían a distintos grupos más que Mm. a una estructura más consolidada. Y entonces eso te demuestra que hoy en día cuesta mucho interpretar los votos como aprobación de un proyecto, sino que tienen que ver más con el rechazo a otros proyectos. Entonces va a ser muy importante también qué es lo que pasa con las dinámicas en el Congreso. Recordemos que el Partido de la Gente obtuvo 13 diputados y van a ser muy importantes esos votos para ver si se aprueban las leyes que va a impulsar el futuro gobierno. Claro. Me interesa hablar sobre las derechas, pero antes, ¿cómo ves que queda la izquierda después de esta elección? Bueno, la izquierda tuvo una derrota histórica y sin duda va a tener que haber un proceso de reflexión sobre qué es lo que finalmente representaba el proyecto político de Gabriel Boric. Recordemos que los 2 primeros años de Gabriel Boric y el proyecto político que él encarna fueron muy distintos a cómo terminó este gobierno, que fue un gobierno más de administración, más pragmático, impulsando reformas como la reforma de pensiones, que aumentaron la capitalización individual, que enarbolaron finalmente banderas más que son del lado de la derecha que de la izquierda. O, por ejemplo, también el proyecto de permisos sectoriales que pretende disminuir la burocracia a la que se enfrentan los proyectos de inversión. Todo eso es muy distinto a lo que presentaba el proyecto de Gabriel Boric, que un poco criticaba a la izquierda tradicional, esta izquierda que buscaba grandes mayorías, reflejar la concertación, preocupada de grandes problemas en Chile como la erradicación de la pobreza, la desigualdad. Esto fue reemplazado por una generación de dirigentes más jóvenes, preocupados por agendas más valóricas, más identitarias, y creo yo que todo ese proyecto hoy en día se desmoronó completamente. Claramente, como lo dicen ya, están diciendo muchas voces de la izquierda, tiene que entrar en un proceso grande de reflexión, porque si tú te fijas un poco en la candidatura de Janet Jara, el proyecto político ahí no es nítido. La misma candidata en segunda vuelta empezó a tomar propuestas de los otros candidatos. Entonces, sin duda, hay un desafío muy grande de las izquierdas en ver qué proyecto político le pueden presentar a Chile. Claro, y es por este mismo motivo que se da este famoso péndulo que vivimos en nuestro país, que pasamos de un gobierno de derecha a uno de derecha a izquierda y ahora nuevamente a la derecha. ¿Va por ahí? ¿O cómo se explica que se dé este fenómeno en nuestro país? Bueno, esto es un fenómeno global, está muy arraigado en la política latinoamericana. Si tú te fijas también Claro. en países como Colombia, Argentina, Perú, vamos moviéndonos de un extremo del arco político al otro. Y también esto tiene que ver con la capacidad hoy en día que tienen las democracias y los gobiernos en particular de resolver los problemas concretos de la gente. Nosotros, por ejemplo, en Chile hemos visto que la última elección ha girado en torno a temas que antes ni se analizaban, como el gasto público, la eficiencia estatal, la efectividad de los funcionarios públicos, la probidad de los funcionarios públicos, cosas que antes no se hablaban. Entonces, este concepto que tenemos de la luna de miel en Chile, ¿no es cierto?, que cada vez es más corto, hoy en día es casi inexistente, tiene que ver con ese hastío de la gente, con ese malestar en los gobiernos de turno que no es capaz de resolver sus problemas más concretos. Y a esto se le suma que las elecciones se han vuelto cada vez más polarizadas y las elecciones Claro. tienen que ver más con componentes emocionales, más que componentes programáticos, con componentes menos racionales, si tú quieres. Entonces, eso va generando una alta expectativa en la gente y una vez que los gobiernos se enfrentan al poder, a la administración estatal, muchas veces esas expectativas se ven frustradas contra el muro de la realidad, se genera frustración y tú terminas votando por la opción que no está en el poder.
Sí, eso mismo te quería preguntar sobre las expectativas, que es un tema muy complejo para cualquiera quien asume ser presidente en nuestro país, ¿no? Me recuerdo para Gabriel Boric también, después del estallido social, entre todos también había muchas expectativas sobre él. Y el primer año de cualquier mandatario también es clave. ¿Cuál ves que es el principal desafío que tiene José Antonio Kast en este primer año donde las expectativas también están tan altas? Sí, José Antonio Kast tiene ahí tiene varios desafíos, diría yo, porque efectivamente las expectativas están altas. La Mm, campaña giró en torno a una promesa de ordenar completamente las finanzas públicas, de y parar la seguridad, migración claro. irregular, seguridad, de bloquear la frontera. Entonces, la gente va a exigir mucho y ahí creo yo que es muy importante el trabajo que está haciendo Bernardo Fontaine en armar una agenda para los primeros 90 días. Históricamente estas agendas se han construido para echar a andar la maquinaria estatal y para que los gobiernos no se demoren tanto en tomar posesión. Eso Claro. pasa ahora, pero también tenemos un segundo factor, que tú vas a tener que empezar a mostrar resultados rápidos y resultados concretos en ámbitos que son muy difíciles, como la seguridad, la migración y sin duda la reactivación económica. Entonces creo yo va a ser muy importante primero mirar la composición del gabinete, si van a haber ministros dentro del gabinete de José Antonio Kast preparados, que tengan experiencia en el Estado, y en segundo lugar ver si se pueden concretar en el menor tiempo posible esas medidas. Y en torno al gabinete, lo que sabemos, bueno, del Partido Republicano, quizás nosotros sabemos más las figuras que componen, ¿no?, el Partido Republicano, pero no son figuras que son tan conocidas a nivel país, ¿no? La gente quizás no reconoce tantas las caras de las distintas figuras al interior del Partido Republicano. ¿Qué tan necesario es que los ministros que asuman sean personas también conocidas, ¿no? Por eso, y en esa línea te pregunto, ¿deberían considerar sumar también gente más conocida, por ejemplo, de Chile Vamos, que eventualmente tienen más trayectoria en el mundo político y también público? ¿Cómo ves esa conformación del gabinete? Sin duda, sin duda. Mi impresión es que el gabinete debería tener una mezcla de personas que tengan experiencia, en particular en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y también caras nuevas, particularmente que vengan de estas nuevas derechas, del Partido Republicano, actualmente del Partido Nacional Libertario. Pero tú necesitas gente que conozca de la administración del Estado, que necesita gente que logre también tender buenos puentes con un Congreso que va a estar igual o más fragmentado que el actual. Entonces creo yo que es muy importante es la conformación de este gabinete, que ojalá logre darle una cierta señal de que aquí hay esfuerzos para crear una nueva coalición dentro de las derechas, y una coalición que no solamente te permita administrar el Estado y tener un buen gobierno, sino también proyectar tu proyecto político de cara al futuro. Recordemos que hoy en día, si se quieren hacer todos los cambios que nos permitan dar el salto al desarrollo, tú necesitas cambios estructurales, y esos cambios estructurales muchas veces van más allá del ciclo de 4 años. Y llevar a cabo esta coalición más amplia que tú mencionas, ¿qué tan fácil lo ves tú después de los escenarios bien tensos que vimos en toda esta campaña presidencial entre Chile Vamos, entre Johannes Kaiser, también el Partido Republicano? ¿Cómo ves ese escenario? Sí, es un desafío muy grande. Recordemos también que el Partido Republicano nace un poco desde la crítica a esta derecha que dejó Mm. sus ideales, en el fondo esa crítica de la derecha cobarde que se menciona, que a mi parecer sin duda un error, porque vas quebrando un poco confianza y tu proyecto político se va planteando en contraposición a lo que es Chile Vamos, y no también como un complemento. Entonces va a haber un desafío grande ahí, creo yo, de armar esta coalición, pero sin duda tienen que existir los esfuerzos, creo yo, y sobre todo para darle gobernabilidad al país. El país necesita gobernabilidad, necesita estabilidad, y eso se logra con coaliciones amplias. Si uno mira la historia de Chile, la coalición más exitosa en Claro. la administración del Estado fue la concertación, y básicamente fue el periodo más próspero de mayor crecimiento del país, donde se amplió las políticas sociales. Entonces creo yo que tiene que haber un esfuerzo decidido, tienen que empezar las señales desde ahora. Creo yo que el Mm. discurso de José Antonio Kast de ayer va en ese sentido, y ojalá en los próximos días sigamos viendo señales en esa dirección. Sí,
En eso mismo, en torno a las señales, han hablado mucho del gobierno de emergencia y eso sabemos que también son medidas más de corto plazo, ¿no? Que den respuesta de inmediato. ¿Qué pasa también con las medidas de más largo plazo? ¿Crees que es algo que eventualmente también hay que sumar prioridad a esto para que eventualmente no lo termine pillando, por así decirlo? Sin duda, sin duda. Creo yo que el gobierno de emergencia es una buena estrategia electoral. Fue sin duda, los resultados están ahí, pero no basta para gobernar, no basta para proyectar una coalición política, un proyecto político que vaya más allá de 4 años. Y sin duda, creo yo que tienen que haber reformas estructurales para enfrentar justamente los problemas que hoy en día son urgentes. Por ejemplo, en la administración del Estado, si tú quieres modernizar realmente el Estado y cambiarle la cara, que sea eficiente, que sea efectivo, tú tienes que necesariamente, por ejemplo, reformar, creo yo, el estatuto administrativo y mejorar el empleo público. Por el otro lado, si tú quieres reactivar la economía, sabemos que hoy en día tenemos tasas de impuestos corporativos altas, 27%, 4 puntos más altos que el promedio de la OCDE. Tú vas a necesitar pasar por el Congreso con una reforma tributaria Claro. para disminuir esos impuestos y generar, por ejemplo, también estabilidad tributaria de cara al futuro. Entonces, sin duda, la agenda legislativa es insoslayable para el gobierno de José Antonio Cast. Yo creo que él lo sabe, su círculo cercano lo sabe, y tú lo necesitas también para mejorar el potencial de Chile para volver, por ejemplo, a crecer a tasas más grandes que el 2% actual. Exactamente, bueno, estaremos atentos también al análisis que se lleva a cabo estos días hasta que asuma el 11 de marzo. Juan Novach, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal y también académico de la Pontificia Universidad Católica, muchas gracias por su tiempo y por este análisis.